Y una vez más, saludos a todos. El Roy Johanán Morales. Para los que no me conocen, los que están en casa, los que se unen a nuestro canal de YouTube, a los que están en Instagram. Saludos cordiales desde la ciudad de Panamá, el área este, la 24 de diciembre, específicamente el sector de Nueva Esperanza. Saludos cordiales a todos ustedes. Y compartía con los hermanos que están hoy en la congregación, los que han venido, que yo he podido ver en mi vida he podido ver aquellas palabras que dijo el Melech David, el rey David. Él dijo en una ocasión, dice: yo no he visto justo desamparado. Yo, así dijo él. Yo no sé ustedes, pues. Yo no he visto justo desamparado. Palabra fuerte, ¿no? Yo no he visto justo desamparado. ¿Por qué decimos esto? Porque tú tienes que autoanalizarte. Cada uno de nosotros, pueblo en la fe, hermanos en la fe, tú que me escuchas en casa o me vas a escuchar mañana, uno tiene que ser primero honesto con uno mismo. Uno puede engañar al prójimo, ya sea mamá, papá, hijo, hija, lo que sea, pero a uno mismo uno no se puede engañar, ¿verdad que no? Uno mismo no se puede autoengañar. ¿Sí o no, Roselena? Rosy, no te engañas, no, gana. ¿Quién te va a engañar tú mismo? Uno no se puede engañar, hermana María, ¿verdad que no? Uno se puede engañar. Son uno honesto con uno mismo y uno se autoanaliza. Pero el Eterno quiere que ahora te autoanalices de acuerdo a la Torá. Yo siempre le he dicho a ustedes que hay muchos que no entienden lo que significa justo. Inclusive le ponen a sus hijos el nombre de Justo. ¿Se acuerdan de Justo Fidel Palacio, hermano? Justo Fidel Palacio, ¿se acuerdan? Famoso periodista, creo que era veragüense, que murió de cáncer. Cáncer en la sangre. Justo Fidel Palacios. Mucha gente que se llama así Justo. Pero el hombre tiene un concepto de justicia. ¿Sí o no, hermana? ¿Qué es lo que está pasando en este país hoy día y en el mundo entero? ¿Hay justicia? No la hay. Ahora han inventado una guerra. Han despertado un oso. Los osos invernan, ¿verdad? Ellos invernan, significa que ellos durante el invierno, ellos duermen, se meten en sus cuevas allá en lo profundo y duermen. Y solo se despiertan, mira, hermano Renzo, ¿cuándo viene qué cosa? Los primeros días de la primavera. Se levantan hambrientos. Pero si usted lo levanta antes, hermano, crea lo que se le viene para encima es algo que no es fácil. Entonces el mundo, la élite mundial, el poder mundial, despertó a un oso. ¿Por qué era necesario despertar a ese oso? Porque era necesario justamente que la gente ahora le eche la culpa a todo. ¿A qué? A una guerra. Entonces, como vino la guerra, pues la culpa le vamos a echar a la guerra, que por eso se aumentaron los costos de ¿qué cosa? Los hidrocarburos, o sea, gasolinas, aceites, petróleo. Y si la gasolina sube y el petróleo sube, ¿qué sube? Todo lo demás. Y ya resuelto el problema. Por favor, olvídense de lo demás. Ahora vamos a concentrarnos a matar un oso que se despertó, que es malo, dicen. Pero hay quienes sabemos y conocemos que hay osos que son malos, pero hay osos que son buenos. Todos los animales, hermanos, todos los animales que viven en el bosque solo reaccionan cuando se va a su hábitat y se les provoca. Mientras tanto, ellos no salen de su lugar de vida.
de su hábitat. Ellos viven allá tranquilo. Es más, los que hemos tenido la experiencia de ir a un bosque nos damos cuenta que apenas llega el hombre, todas las aves se van. Si usted tiene la oportunidad de camuflajearse en un bosque, que los animales no se dan cuenta, hay lo que se llaman cámaras escondidas en el bosque, la establecen los especialistas en ciencias naturales para escudriñar y para observar las aves y los animales y el comportamiento de ellos. Y las enmascaran que los animales no se dan cuenta. Y usted va a ver todos los animales libres, como si fueran los tiempos de Adán y Eva. Pero nada más el hombre aparecerse, todos los animales se desaparecen. Porque los animales tienen ese instinto de que ellos saben lo que hay en la humanidad, en el hombre. En el hombre hay maldad, hermano. Y eso es lo que ha pasado. ¿Qué nos toca a nosotros? Bueno, como Bené Israel, la Torah dice, la palabra dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y por ende tenemos que cuidarnos de las cosas que pasan en este mundo. Podemos tener rajén y misericordia por lo que pasa en este mundo, pero no podemos hacer más nada, más que hablarle del Mashiach y de su shalom, que sobrepasa todo entendimiento. Amén, pueblo. Esa shalom nos va a permitir ayudarla a la gente del mundo, pero sin que nosotros nos afanamos como la gente del mundo se afana, sin desesperarnos como la gente del mundo se desespera, sino descansar en shalom y aprender Torah, escuchar Torah y tratar de que el mundo conozca de su palabra, de su Torah, para que la shalom que está en nosotros venga por sobre ellos. Y a los que están aquí y a los que me escuchan, busquen más de la Torah, lean más la Saliyot, la Parashá semanal, y ustedes van a ver cambios y transformaciones en sus vidas, y ustedes van a ver situaciones en sus vidas totalmente diferentes a las que ustedes todavía viven, porque todavía pues están en ese proceso, amén, de afanarnos por las cosas del mundo. Por eso es que el Mesías decía, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino de los cielos? Su Torah, su palabra. Y todas las demás cosas vendrán, dice, como una bendición, una añadidura para nuestras vidas. En la medida que nosotros nos concentremos a estudiar y comprender más de su Torah. Estamos ya en la Parashá número 25, ¿verdad que sí? Y vamos parashá por parashá. Vamos estudiando parashá por parashá para ir comprendiendo lo que el Eterno enseñó a su pueblo. Y lo que al menos hoy nosotros debemos comprender y entender. Parashá 25, Tzaf. ¿Qué significa Tzaf? Encomendar, dice encomienda. Encomienda a los hijos de Israel. Dile a los hijos de Israel. Esta parashá comprende los capítulos 6, 7 y 8. Aquí podemos seguir viendo qué cosa. Los sacrificios. El sacrificio de Olá, que era la ofrenda que se quemaba. Entendiendo un poco mejor el sacrificio de Shalom. Entendiendo un poco mejor el sacrificio de Hatat. Comprendiendo un poquito mejor, o sea, el Hatat es el sacrificio por el pecado que se cometía de una manera, pues, sin querer hacerlo, por ignorancia, llamado también el pecado que se comete por desconocimiento de las Escrituras, entendiendo más lo que es el pecado de Asham, o sea, por la culpa. Cuando haces algo y piensan que nadie se entera, pero se enteran de que hiciste algo indebido, pues las Escrituras dicen que si te encuentras culpable,
cómo entenderlo, cómo comprenderlo. Cómo era en aquel entonces, porque esa es la justicia que el Eterno quiere. Y cómo ver en cada uno de ellos al Mashiach, cómo ver en cada una de estas etapas lo que el Eterno quiso enseñarle a su pueblo y qué podemos nosotros en estos tiempos entenderlo y comprenderlo. Y por último, el capítulo 8, cómo eran instituidos, cómo el Eterno estableció que tenía que instituirse quién, los líderes, los que ministraban en el altar, cómo tenían que ser escogidos, cómo entenderlo en aquel entonces, hermano José Luis, y qué de lo que aquel entonces se hacía hoy en día nosotros podemos ponerlo por obra. Amén. Básicamente eso era. ¿Y por qué es importante? Porque aún en los tiempos del Mesías, como él mismo lo dijo, yo no he venido a abolir la Torá. Y siendo él vino a abolir la Torá, entonces tenemos que sacrificar animales. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo comprenderlo? Y si era así, y si no es así, ¿cómo entenderlo y cómo aplicarlo en estos tiempos? Eso es importante, que nosotros lo vayamos entendiendo, comprendiendo, y que de estas cosas podemos aplicarlo en nuestra vida, que de estas cosas podemos ponerlo por obra en nuestra vida. Eso es la justicia de la Torá. Recuerda que el propio Mashiach lo dijo cuando él señala a Yohanan el inmersor, antes de él empezar su ministerio terrenal. Él fue a donde Yohanan estaba en el río Jardín, en el río Jordán, y estaba la gente llevándolas a hacer la tevilá, la inmersión, el mal llamado bautismo. Y ya él lo estaba haciendo a los yahudíes, a los judíos de la época. ¿Por qué? Porque él les decía que el Mesías estaba cerca y era bueno que ellos se pusieran en paz, se pusieran en shalom, porque la venida del Mesías los iba a agarrar a ellos como tames, en pecado, en una situación que les podía llevar a perder su Yeshua, su salvación. Y ellos corrían y le confesaban a Yohanan el inmersor sus pecados, y los sumergía y los purificaban. Pero ¿por qué el Mesías lo tuvo que hacer entonces también? Porque justamente la tevilá no solamente era para perdón de pecados, y eso fue lo que aprendimos en el capítulo 8. Moshe tenía que llevar a Aarón y a sus hijos, y tenía que lavarlos, o sea, llevarlos a ser puros, limpios, para poder que ellos iniciaran el ministerio aquí en la tierra. Vamos a Levíticos 8 para que ustedes lo vean. Y cómo se cumple eso en el Brit Hadashah con el Mashiach. 8, verso 1. Dice: después Moshe les habló diciendo: toma a Aarón y sus hijos, y toma también las vestiduras y el aceite de la unción, el ternero para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta de pan sin levadura. ¿Por qué? El Eterno le había dicho eso a Moshe, porque ya se lo había enseñado, ya lo vimos nosotros desde mucho antes, en el capítulo 29, donde él le dio las instrucciones, cómo tenía que hacer para poder consagrar pues a Aarón para el servicio. Dice el verso 3: y reúne a toda la Kehilá en la entrada del Mishkan. Entonces Moshe hizo como Yahweh lo había ordenado, y toda la congregación se reunió, dice,
delante del Mishkan. ¿Se dan cuenta, pueblo? Moshe obedeció, la congregación obedeció, todo el mundo entendió que esto era importante hacerlo. Vamos al capítulo 28 y luego al 29 para que ustedes lo vean, del libro de Éxodos. Aleluya. 28:1. Dice: harás que se acerque a ti, ¿quién? De entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón y sus hijos. Los hijos de Aarón me servirán como coanín. ¿Qué les parece? O sea que nadie podía servir delante del altar si no era descendiente de Aarón y a su nombre. Y esto entonces nos pone ¿qué cosa? Dos disyuntivas. O yo soy un descendiente de Aarón o no lo soy. Si no soy, entonces no debo estar en el altar. Y si lo soy, puedo estar. Esto es como decirle: ¿existe Elohim Yahweh? Una emuná, ¿verdad que sí? ¿Yo puedo demostrarlo? Lo tengo. ¿Qué es la emuná? Hebreos 11:1. Es aquello que yo creo. Esa certeza de lo que yo creo. Esa convicción. Yo no lo puedo mostrar. Por eso usted ve que cuando estudiamos acerca de los hijos de Israel, los descendientes, tú tienes que ir identificándote con una de las tribus, una de las Shevet, una de las Matot, identificándote con ella. Tal vez tú eres músico, tal vez eres un levita, porque solo ellos podían cantar. Pero tú tienes que ir sintiendo eso. Tú tienes que ir sintiendo eso en tu corazón y en tu mente. Más nadie. Porque la palabra dice que es el Ruach HaKodesh el que nos va a dar convicción. Por eso Él ha sido dejado. Esto ya no es cuestión de documentos con qué demostrar. Existe un documento que Yahshua existe, no existe. Ni el catolicismo, ni el cristianismo, nadie puede probar que Él existió. Todo esto es una emuná, una fe. No hay manera de demostrar. Se dice que el arca de Noé la encontraron en tal lado. No hay manera de demostrar que el arco iris es la señal del pacto noágido. No hay cómo demostrar que si efectivamente Abraham existió. Solo hay una emuná, una fe. Amén, pueblo. Todo esto es por emuná, porque la Torah dice, la palabra dice, que lo que no es por emuná es pecado, lo que no es por fe es pecado. Dice, es imposible agradarle a Elohim si no es por medio de la emuná. 28:2. Harás vestiduras santas para tu hermano Aarón, para honra y para esplendor. ¿Se da cuenta para qué fue llamado Aarón y sus hijos? Capítulo 29. En el capítulo 29 de Éxodo, ahí mismito, todavía pues especifica más. Así procederás con ellos. ¿A fin de qué? De consagrarlos para la Kejuná. Diga, Kejuná conmigo. Kejuná. Todos a ver, Kejuná. Kejuná es el sacerdocio, mal llamado sacerdocio. Para la Kejuná. Así procederás con ellos a fin de consagrarlos para mi Kejuná. Entonces él empieza a detallar todo lo que usted ve ahí. Es lo que vemos entonces en el capítulo 8 del libro de Levíticos. Ahora Levíticos empieza a explicar un poquito más. Tienes que llevarlo al altar, pero tienes que llevarlo en la entrada del Mishkan. Tienes que llamar al pueblo para que sea testigo. ¿Se dan cuenta cómo va procediendo el llamado de alguien para que sea instituido en el liderazgo? No fue que de repente alguien se enojó o alguien inventó y abrió una página web por ahí en un chat
y voy a empezar a enseñar Torah como loco por allí. Y tú le preguntas, ¿tú eres descendiente de Aarón? No, yo no soy nada de eso, yo voy a enseñar la Torah. Y yo estoy enseñando Torah. ¿Cómo? Pues si la Torah dice que nadie que fuera descendiente de él podía enseñar esto. ¿Se dan cuenta por qué los mismos judíos también no están equivocados? Están equivocados en muchas cosas. Porque no fue la casa de Judá a quien el Eterno instituyó para que enseñara Torah. Pero hoy en día, quienes enseñan Torah en el mundo entero son los judíos, la casa de Judá. Y por eso es que ellos han tergiversado mucho la Torah y han torcido muchas cosas de lo que realmente la Torah enseña que debe hacerse y ellos no están haciendo. Pero Baruch Hashem, nosotros no somos antisemitas y no nos toca juzgarlo a ellos. Amén. Nos toca orar por ellos, no difamarlos, no hablar para ellos, simplemente entender que hay cosas que no podemos tomar de ellos de una manera ciega. Porque ellos no fueron llamados a ser maestros de la Torah. Ellos llamaron a ser los reyes, los gobernadores. Y la Torah dice claramente que hasta que venga el Mesías, siempre habrá un legislador, siempre habrá un rey y siempre un gobernador que gobernará a su pueblo Israel y tiene que ser de la casa de Judá. Ahí no vamos a poder hacer nosotros nada, porque eso fue ya instituido por Yahweh, nuestro Elohim. Amén, pueblo. Pero eso no significa que el Eterno les delegó a ellos la responsabilidad de instituir maestros en la Torah. Capítulo 29, capítulo 8. Verso 6 dice: luego Moshe hizo que se acercaran Aarón y sus hijos y los llevó a hacer ¿qué cosa? Tevilá, o sea, los purificó. ¿Antes de qué? Antes de vestirlo, los llevó a hacer purificación, tevilá. Entonces el proceso por el cual debe entrar cualquiera persona que sea llamada justamente a esto es pasando por este proceso de hacer las cosas conforme a la Torah. Vamos al libro de Lucas para que ustedes vean algo. Lucas 29. Aleluya. Baruch Hashem. Gracias, mi rey. Lucas 29. Lucas 29, no existe Lucas 29. Venme a buscar la cita bien. Lucas gracias, mi rey. Te alabamos, te bendecimos. Lucas 24, ¿verdad que sí, Juancito? La cita de Lucas de anoche era 24 o 29. Vamos a Mateo, pues, Mateo 3. Verifícame Lucas 24:4 para él. Gracias, mi rey, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Sí. Si no era. Vamos a Mateo. Ya después verificas esa cita. Mateo 5. Mateo 3, perdón. Matías 3. Así es, Mateo 3, lo tenemos todos. 3 verso 1. Por esos días llegó Johanán el inmersor, Johanán Hamabdil, predicando en el desierto de Judá, o sea, entre los judíos, diciéndole: arrepiéntanse, porque el reino de los se acerca. 5. Y en aquel tiempo acudían a él desde Jerusalén, toda Judea,
y confesándose sus pecados, él los llevaba y los sumergía en el río Jordán. ¿Se dan cuenta? Esta tevilá era tevilá de purificación por los pecados que ellos habían cometido. Para los que ya tomaron las enseñanzas acerca de las tevilot, donde vemos que no hay una tevilá, sino muchos tipos de inmersiones, muchos tipos de tevilot, mal llamados bautismos, no es uno solo, hay muchos. Más adelante, en el verso 13, vemos ahora al Mashiach, a Yeshua, acercándose a Yohanan el inmersor. Dice, Yeshua vino en aquel tiempo desde Galilea al Jordán, a donde estaba sumergido para hacer tevilá por medio de Yohanan. Yohanan intentó impedírselo. 15. Pero ¿qué le dijo Yeshua? Permítelo, porque es necesario que cumplamos y así toda justicia sea hecha. Entonces él se lo permitió. Era justo que se cumpliera con este mandamiento de la Torá, porque él iba a empezar su ministerio aquí en la tierra. Hasta ese momento él no había predicado todavía. Hasta ese momento él no había iniciado su ministerio aquí en la tierra. Él estaba apenas dando ese paso. Entonces él hizo una inmersión, no de purificación, sino más bien de consagración al siguiente nivel que él subiría. Esto fue lo que hizo Moshe con Aarón y sus hijos. Él tenía que purificarlos para consagrarlos como Kohanim, que ellos empezarían a ejercer dentro del pueblo de Israel. Entonces nosotros vemos cómo aquí, de una manera sencilla, entendemos que hay cosas que en estos tiempos sí podemos hacer. Cuando vamos a constituir una persona para que sea ministro de la palabra, ya sea como roe, como pastor, como un líder, y es el hecho de que nosotros lo presentemos delante de la congregación, y es el hecho de que nosotros lo llevemos y lo llevemos a que sea consagrado por medio de una tevilá especial. Entonces, en ese proceso es que vamos poco a poco nosotros, hermano José Luis, viendo la Torá y viendo qué podemos ir aplicando. Y vemos qué podemos ir aplicando. Eso fue lo que el propio Mesías hizo y nos dio ejemplo a nosotros de cómo hacerlo, cómo aplicarlo en nuestras vidas. Igualmente ocurre con el tema de las ofrendas. ¿Qué cosa de las ofrendas nosotros en estos tiempos podemos aplicar? Vamos al capítulo 5 del libro de Lucas, para que veamos otro ejemplo, cómo el Mashiach aplicaba Torá. Aleluya. Y él no vino a abolir la Torá, sino justamente vino a aplicar la Torá. Capítulo 5. Cuando él sana a una persona leprosa. Capítulo 5, verso 12. Amén, lo tenemos todos. 5, verso 12. Léalo conmigo para que usted mismo se cerciore. Dice, mientras estaba Yeshua en una de las ciudades, llegó un varón completamente lleno de lepra. Al ver a Yeshua, dice, le dijo, le suplicó, Adón mío, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le parece? ¿Qué le dijo a Mashiach? 13. Léalo, hermano Renzo, conmigo yo. 13. Porque aquí usted va a ver algo bien lindo, interesante. Entonces Yeshua, extendiendo su mano, lo tocó. ¿Lo encontró, hermano José Luis? Lo encontró. 5:13 de Lucas. ¿Qué le dijo? En el 13, ¿qué le dijo? Quiero, dice. Yeshua le dice, sí, yo quiero limpiarte. Y le dijo, se limpió. ¿Qué pasó con su lepra? Su lepra se fue de inmediato, dice.
Pero en el 14 está el secreto de lo que yo deseaba compartirle a ustedes hoy. En el 14, ¿qué le dijo el Mashiach? Dice, Él le ordenó, dice la versión mía. Yo no sé qué dice la versión tuya, pero la versión mía dice, Él le ordenó. ¿Qué le ordenó el Mashiach? No lo digas a nadie. ¿Aló? ¿Se da cuenta? Porque a veces cuando nosotros tenemos una enfermedad, no podemos andar por ahí gritándole a todo el mundo. Cuando el Eterno hace un milagro, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Dijo el Mashiach. No lo digas a nadie, sino ¿qué tienes que hacer, Michelle? ¿Qué había que hacer, José Luis? ¿Qué había que hacer? Alguien que lo diga duro. Dice, no se lo digas a nadie. Lo leyó hermana María, usted que es abogada. ¿Qué había que hacer primero? Dice la ley del hombre. ¿Qué había que hacer primero? Eso. Primero muéstrate ante el Cohen. Amén. Cometiste un error entre la ley del hombre, andan del juez de paz, andan del fiscal. Voluntariamente preséntate. ¿Sí o no, hermana María? Porque si tú te presentas voluntariamente, hay un atenuante, pero si tú te escondes, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Por eso usted ve que hay una nueva ley del sistema penal acusatorio, ¿verdad? Donde tú vas y declaras, y si tenían que ponerte 10 años de multa, 10 años como una amonestación, te presentaste y declaraste, tú mismo ya te van a poner 5. Eso es lo que enseña allí. Ve y muéstrate ante el Cohen. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que había que presentarse primero ante el Cohen, Michelle? Porque Él es el que está orando por ti. Yo le compartí a una hermana por teléfono que me habló de su aflicción. Le decía, hija, ¿por usted por qué no me había dicho? Me dice, no, Ro, es que yo no quiero ponerle carga. Hija, no es que tú pongas carga, es que ese es mi deber. No es saber tu vida, es orar e interceder por ti. Esa es la función del Roe. Eso es lo que hacía Moshe. Él tenía que orar y pedir perdón. Padre, mira, toma en cuenta fulano, toma en cuenta mengano, mira, perdónalo, discúlpalo. Porque para eso Él fue constituido, para eso Él fue llamado, para eso Él fue puesto. Su función es esa, no la de señalar, no la de criticar. Es decir, bueno, mira, mientras tú tengas vida hay una oportunidad. Mientras tú tengas vida vamos a levantarnos. Ok, pero presentarse al Cohen y darle el testimonio también implicaba otra cosa. Presentar una ofrenda de acuerdo a la que la Torah establecía que tenía que presentar la ofrenda. O sea, él, a pesar de que él era cordero y que él podía decir, mira, no te preocupes, para eso yo fui llamado. No, tú estás exento de eso. No, ve y acércate al del Cohen. ¿Por qué? Porque siempre estas ofrendas, siempre tenían una porción que era para el Cohen, una porción que era quemada, y alguna de estas ofrendas era para que tú también la disfrutaras, para que tú también disfrutaras, porque el Eterno sabía que el hombre muchas veces en su desesperación se priva él mismo, porque hay muchos enfermos, porque prefieren comprarse un perfume de $70, pero se alimentan mal. Prefieren comprarse un traje, un vestido, una zapatilla de 80. Al hijo le compran una zapatilla de $100, de $120, pero no le compran un frasco de vitamina. No lo llevan al médico, no le hacen un examen médico a ese niño. No saben cuándo fue la última vez que le llevaron a hacer una revisión general. Él mismo nunca se ha hecho una revisión general. Entonces, para eso era, para que la persona aprendiera ¿a qué cosa? A invertirse en sí misma, a valorarse a sí mismo, pero también valorar a quien tenía a su lado, aquel que gemía y clamaba, y que el Eterno no quería que él se fuera al mundo, sino que se dedicara a tiempo completo a su pueblo, porque él era el mensajero del Eterno. Por eso usted ve que yo los llamo y les pregunto cómo están, y les digo, me tienen orando mucho por ustedes, pórtense bien, por favor, hagan las cosas que yo les pido,
No hagan las cosas por hacer, no hagan las cosas por las emociones, no hagan las cosas porque el mundo lo hace así, le resultó, usted piensa que así le va a resultar. No la haga así. Aprenda a ser paciente y esperar en el Adón. Haga su justicia, la justicia que usted aprenda a Torah y usted enseña a otros a Torah, y déjele que Él va a hacer la obra que tiene que hacer con usted. ¿Se da cuenta? Dice así: por tu purificación y para que le sirva a Él de testimonio. Llama al Roe. Ese es testimonio para Él. Pastor, mire, me ocurrió esto, me sucedió esto, el Eterno abrió puertas. Mire que no fue de esta manera, no fue mal, pastor. Vamos a seguir orando, hermana. Vamos a seguir, hermano. No se preocupe. Vamos a pelear la buena batalla de la fe. Vamos a seguir clamando. Vamos a seguir gimiendo. Pero mejor esto, mire, pero mejor el otro. ¿Sabe por qué muchas veces no nos comunican? Porque no quieren el consejo de decirle, tienes que mejorar esto. Tienes que leer más Torah. Tienes que comprenderla y tienes que hablar con Él, decirle: Padre, hoy leí tu Torah, hoy leí la Aliyá y no entendí nada, no sé cómo aplicarla a mi vida. Dice la palabra que Él no es egoísta. Si tú le pides su rúa, Él te lo va a dar. Y es el rúa el que te va a ayudar a entender y a comprender. En una ocasión el apóstol Pablo también. Pablo, como todo joven predicador, Libro de los Hechos, capítulo 21. Hechos 21. Aleluya. Baruch Hashem Yahweh. Pablo, Saúl era así extrovertido, José Luis. Así extrovertido, se disparaba. Y quedaba por allá, estudiando todo y leía todo y sabía todo. Él no quería llegar a Jerusalén. Tuvo 3 años y los 3 primeros años no fue, al tercer año fue por allá. Pero nada más vio, dice, al hermano del Mesías, a Santiago, a Jacob. Después el nombre se lo cambiaron a Santiago. Y se fue por 14 años más. Y después de 14 años fue que vino a Jerusalén. Así que él vino pechón, porque hacía cosas grandes. Hechos 21, todos léanlo, por favor, léanlo. Tú que estás en casa, ustedes que me están viendo, léanlo. Hechos 21, verso 17. Este es otro ejemplo de cómo se cumple Torah, y que las ofrendas de la Torah hay que aprender a presentarlas. Que es sabido ya que no hay que sacrificar ningún animal, porque nuestro Mashiach es el sacrificio. Pero ese es el Mashiach. El resto de las cosas, si podemos hacerlas, tenemos que aprender a hacerlas, y tenemos que aprender a cumplirla en estos tiempos. La ofrenda de paz, ¿por qué se presenta la ofrenda de paz? La presento porque yo he estado en una situación donde el Mashiach dijo, sí, en el capítulo 12, él dijo: yo soy la paz. Yo soy la paz, pero el Mashiach dijo: yo soy Torah también. Él también dijo: yo soy el camino. Alaba, haz las cosas que el Abba dice, porque él dijo: mi doctrina no es la mía, es la del Abba. Así que él no vino a decir eso, no lo hagan. Hay cosas que podemos hacer, lo vamos a hacer. Amén. Capítulo 21, verso 17. Pablo llegó con Bernabé con gozo, con alegría a Jerusalén, contento. El 19, Pablo empezó a contarle todo lo que el Eterno había hecho por mano de él en medio de los gentiles, de los goyín. 20, los apóstoles, los shalejín, tranquilos, amén, lo escucharon, lo observaron, lo vieron y le dijeron: mira, Pablo, mira toda la gente que está aquí en Judea, y todos son fieles ¿a qué cosa? A la Torah. ¿Se da cuenta? Todos son fieles a la Torah. Ellos no han dejado de cumplir Torah. Y entonces ellos le explican a Pablo y le dicen: mira, para toda esa gente le han dicho que tú andas desordenado,
que tú no tienes que guardar la Torah de Yahweh. Amén. Así que mira Pablo en el verso 22 y el verso 23. Aquí hay un par de muchachos, dice, que están haciendo el voto de Nazareo. Eso es Torah. Voto de Nazareo, usted lo va a estudiar más adelante. Está en Números capítulo 6, Números 30, Levíticos 27. Pero fue el voto que hizo Jacob. También se acuerdan, la primera compromiso que hizo Jacob, ya lo estudiamos en Génesis, Bereshit, donde él dijo que si el Eterno lo guardaba, lo protegía a su familia, le daba comento, le daba vestido, él diezmaría la 10ª parte. Es un voto, yo me comprometo con esto. Entonces aquí había unos muchachos que estaban haciendo el voto de Nazareno. Eso es Torah. Amén, hermano. Le dijeron los apóstoles, tómalos, ve con ellos. ¿Oíste? Purifícate. ¿Se da cuenta? Hazte vilá. Purifícate. ¿Y qué cosa? Cubre los gastos. Claro, porque había que pagar, ¿qué cosa? Un precio. No es que porque ya tú tienes el Mashiach, ya el Mashiach murió en el madero, tranquilo, él es sacrificio, no tienes que hacer nada, tú nada más ahora y da lo que tú sientes en tu corazón. No, el voto de Nazareno tenía unos requisitos que había que cumplir y Pablo tenía que pagar un precio. Dice, ve y purifícate con ellos. Lo mandaron. Ni siquiera le preguntaron, Pablo, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Es cierto? ¿Es falso? Tranquilo, Pablo, ve y hazlo. ¿Por qué era necesario que Pablo hiciera todo eso? Dice el texto mío, así sabrán todos que tú andas fiel a la Torah y que lo que han dicho de ti es mentira. Y a su nombre. ¿Se da cuenta, pueblo? Todo lo que han dicho de ti, Pablo, es mentira. Por eso es que cuando nosotros vamos a Levíticos 9, 8, 9 y 10, tenemos que entender algo. Y algo de estas ofrendas, poder vivirla en nuestras vidas. Algo de lo que enseña allí, poder cumplir en nuestras Biblias. 26. Pablo se puso bravo y se fue. No. Dice, entonces Pablo tomó a estos hombres y se purificó junto a ellos y entró al templo, dándoles a conocer el término de los días, dice, la purificación, hasta que ¿qué? Había sido presentada la ofrenda de cada uno de ellos, y a su nombre. Por eso vamos poco a poco, amén. Entonces, Levítico 1, ¿qué aprendemos acerca de la ofrenda de holocausto? ¿Qué aprendemos de esa ofrenda? Romanos 12:1 dice que nosotros somos ese sacrificio vivo. Pero esa ofrenda había que presentarla 2 veces en el día. Amén. Romanos 12:1, vaya conmigo. Rapidito. Romanos 12:1. Aleluya. Baruch Hashem Yahweh. Pablo, como ya no hay que matar el animal, pues entonces yo me tengo que sacrificar. Yo soy ese sacrificio vivo. Presenten sus cuerpos, dice el verso 12:1, en sacrificio vivo, santo y agradable a Elohim, en un culto agradable, racional. Por eso en Levíticos 1, como yo soy ese sacrificio vivo, y en Levíticos 1 nos enseña, ¿verdad que sí?, que había que hacer una ofrenda de holocausto y presentarla en holocausto. Mucho más atrás nos enseña, aleluya, que eso había que hacerlo 2 veces al día. Entonces yo en sacrificio vivo me presento ante Yahweh mi Elohim 2 veces en el día. Yo me sacrifico. Por eso les digo, lean la Aliyá en la noche y la leen al día siguiente. Eso es pagar un precio.
Ese por lo menos yo no llevo animal, pero yo soy ese sacrificio vivo. Yo me sacrifico. Éxodo 29, verso 38. Éxodo 29, verso 38 dice: esto es lo que ofrecerás: 2 corderos de un año, continuo cada día. Uno lo ofrecerás en la tarde y otro lo ofrecerás en la mañana. Padre, yo soy ese sacrificio vivo. Yo en la madrugada me levanto, porque si no tengo palabras para orar, yo tengo que escucharte a ti. Yo leo tu aliyá en la madrugada. Me levanto cuando mi hijo duerme, cuando mi hija duerme, cuando los míos no me molestan. Ese es mi sacrificio vivo, mi rey, para entender tu palabra. En la noche, antes de acostarme a dormir, leo la misma aliyá. Yo necesito comprenderla. Yo necesito entenderla, mi rey. Yo necesito comprenderte, entenderte. Ese es el sacrificio vivo. Dice, pero cuando este animal que se presentaba en sacrificio vivo, capítulo 1 de Levítico, ¿lo vio allí o no lo vio allí? ¿Lo vio allí? ¿Lo vio conmigo? Levíticos 1. Verso ¿qué? 5. ¿Qué se hacía con ese novillo? Sacrificarás al novillo delante de Yahweh y de los sacerdotes, los hijos de Aarón. Ofrecerán la sangre rociándola sobre el altar, alrededor de la entrada y del Mishkan. 6. Luego le quitarás la piel y cortarás sus piernas. Y la cortarás en piezas como ofrenda encendida. ¿Se da cuenta? Había un sacrificio que había que hacer. ¿Cuántos de ustedes no han dicho esa expresión? Aunque me cueste mi sangre, yo haré esto. Aunque me cueste mi sangre, yo haré esto. Lo juro por mi sangre. ¿Cuántos no han escuchado esa expresión? ¿Qué se hacía con la sangre de estos animales? Eran presentadas en el altar. Que tu sangre sea presentado en ese altar de tu casa. Que lo hagas de corazón, en otras palabras. Lo hagas de lo más profundo de ti y lo presentes. Porque había que quitarle la piel al animal. Porque tú tienes que inclusive llegar a ese nivel de presentarte delante de él. Tú. Porque muchas veces la piel, ¿qué cosa? No representa lo que realmente somos nosotros. La piel que hace nos cubre. La piel muchas veces, ¿qué es lo que hace nosotros? Presenta lo que no somos nosotros. No es nuestro interior, no es nuestro yo, no es nuestra verdad, no es la real. Que tú vengas delante de él diciéndole: Padre, este soy yo. Porque ese que tú ves en el espejo, ese es el que yo aparento, pero no el que soy. Por eso el animal había que desollarlo. Por eso el animal había que quitarle la piel. Por eso que ese animal había que quitarle eso. Había que quitarle esa piel. Porque el Eterno no quería justamente eso, que él la tuviera. ¿Qué más hacía con la piel? 7, verso 8. 7, verso 8. ¿Qué más se hacía con la piel de ese animal que se ofrecía en holocausto? ¿Qué más se hacía con esa piel? ¿Se quemaba? No, esa piel no se quemaba. Respecto al Cohen que la ofrece, dice, que ofrece al animal que se quema, al del holocausto, completo, dice, por el pecado, la piel del holocausto completo sería ¿para quién? Para el Cohen y sus hijos. ¿Se da cuenta? Sería para el Cohen, dice, que la presente. Cuando yo le presento mi piel al pastor y le digo: pastor, esto es lo que soy yo, discúlpeme. El Cohen necesitaba recibir la piel, enterarse
comprender. Miren, aquí hay un lugar no lejos de Pacora, donde están los americanos. Hay un laboratorio ahí donde es comprada la piel de todos los animales de Panamá, el cuero, pues. ¿Cuál es el propósito de ese cuero? Dos cosas. ¿Te enteras si el animal sufrió de gusano? Un gusano que perfora la piel y no sirve para más nada, la destruye, pierde su valor, pero le permite a los biólogos entender que hay una plaga de un gusano llamado barrenador y está en tal lugar y hay que ir porque va a acabar con las personas. Pero si la piel no está dañada, le sirve a ellos para comercializar, para todo lo que son artículos de piel. La carne, el hígado, la grasa es utilizada en otras cosas. En otras palabras, yo me presento y aunque yo crea que mi piel no sirve, o sea, mi exterior no sirve, sí sirve. Porque el Cohen, el pastor, te va a decir, mira, tú puedes servir para esto. Mira tus manos fuertes, mira tu carácter, mira tu cabello, mira tus manos. Tú puedes servir en la obra para esto, pero necesitas presentarte ante el Eterno. Necesitas sacar de ti lo que Él no necesita. Necesitas acercarte al Cohen, decirte, Cohen, aquí estoy yo. Él tiene derecho a ello. Capítulo 2, la ofrenda de vegetales. Siempre era presentada con la ofrenda de holocausto. Nunca se podía presentar sola. Ofrenda de shalom, de culpa, lo mismo. La ofrenda de la culpa. Porque algo que yo había hecho que no era lo correcto y no estaba bien. Siempre una porción de este animal, por lo general igual que la ofrenda de paz, era quemada toda la grasa. Se le quemaba los riñones. En algunos textos dice el hígado, el páncreas. ¿Por qué era quemada la grasa? ¿Qué significa la grasa en nuestros días? Cuando hay un exceso de colesterol. El colesterol, según los científicos, también es bueno. ¿Sabían ustedes? Todo en exceso es malo. ¿Por qué era quemada la grasa? Porque tenemos que quemar grasas de nuestra vida. ¿Qué es eso que nosotros cargamos y que representa una toxicidad para nosotros? Solo puede ser quemada a través de la ofrenda de ¿qué? Por el pecado. Solo era quemada a través de la ofrenda de shalom. Solo era quemada a través de la ofrenda de la culpa. La ofrenda por la culpa. ¿Por qué era culpable? Porque había cometido algo que yo no lo había confesado, pero alguien lo descubrió y se enteró. Entonces era necesario que yo entendiera que yo no podía seguir de esa manera. A eso la Torá le llama grasa. El animal había que sacarle los intestinos, había que limpiarlo todo. ¿Y por qué también se le sacaba el hígado o el riñón? Porque son los órganos de purificación. Y cuando eso le sacaban eso, era colocado, dice, arriba de la ofrenda del holocausto que era presentado. Y eso era quemado. Había que quemar la grasa. Pero el Eterno lo veía como una ofrenda agradable al Eterno. O sea, ese pecado que hay en ti, esa grasa que hay en ti, ese hígado envenenado por los sinsabores. ¿Por qué la gente se enferma del hígado, del páncreas, de los riñones, del estómago, de los intestinos? Porque todo eso está ligado a nuestro sistema endocrino. El sistema endocrino es el sistema que está ligado ¿con qué cosa? Con nuestra estabilidad emocional. Entre más enojo usted tome, entre más usted esté pasando prueba por una tristeza en su vida, por la muerte, por la separación,
por la pérdida de algo en su vida, por la ausencia de cosas en su vida necesarias que la lleva a usted o lo lleva a usted a tener ¿qué cosa? Cargas de tristeza en su vida. Empieza a deteriorarle su estómago, empieza a sufrir de gastritis, empieza a sufrir usted de acidez estomacal, empieza a sufrir de constipación, o sea, está constreñido, empieza usted a sufrir del hígado, empieza a sufrir usted del azúcar, de la grasa. Todo eso está ligado con nuestras emociones. ¿Pero por qué? Porque no hay una paz en nosotros. Y a su nombre. Por eso Él te dice: entrégame tu hígado, entrégame tu riñón, entrégame tu grasa, entrégame tu sistema digestivo, entrégame esas pasiones las cuales te llevan y te están teniendo como tú estás. Y lo que presentamos acá, cuando usted le pone el nombre a esa ofrenda, es simbólico realmente. Es lo que usted sienta. Porque siempre, como leíamos, una parte de esa ofrenda era para el quién, para el Cohen y sus hijos. Una parte era para él y sus hijos. O sea, de alguna manera esta ofrenda llegaba donde él. Pero no era aquella ofrenda ligada a qué cosa, a la amargura. No era aquella ofrenda ligada a la grasa, ligada a aquellas cosas tóxicas del animal. Esas eran quemadas y ofrecidas y subían como ofrenda agradable y grata. ¿Por qué? Porque junto con ella iba también la ofrenda del holocausto y la ofrenda del vegetal, de la flor de harina, o sea, aquella harina que era molida de una manera tan pequeña que se le agregaba el aceite de oliva, se le agregaba entonces las hierbas aromáticas para que cuando era quemada subiera como arado. El Eterno, en otras palabras, estaba diciendo: estoy convirtiendo lo que tú me estás entregando, estoy convirtiendo lo que tú me estás entregando. Tú me estás entregando ¿qué cosa? Tus sinsabores, tus tristezas, tus agonías, tu deseo de tener paz conmigo, tu deseo de reencontrarte conmigo. Eso tú me lo estás entregando. Pero una porción está yendo ¿a dónde? A los que ministran, a los que predican su palabra. ¿Y cuánto es? Es algo personal entre tú y el Ruach HaKodesh. Entonces nosotros, de alguna u otra manera, tenemos que entender y comprender poco a poco la importancia, porque todo está ligado con que nosotros estemos bien, con que nosotros tengamos shalom, con que tú en tu interior, mientras te muevas, tú te sientas bien, que tú has hecho las cosas bien conforme a Él. Y una vez más el capítulo 8 que nos recuerda de este proceso de escoger a nuestros líderes espirituales. Por eso tú no puedes estar escogiendo, no que yo escucho a fulano por las redes sociales, no que yo escucho a mengano por las redes sociales, no es que yo escucho a perencejo, no. Tú tienes que saber a quién tú escuchas y cómo llegó a donde llegó. Moisés, en lo personal, no tuvo la necesidad. Dile, amigo, que vamos a estar orando por las ofrendas ya. Moisés no tuvo que pasar por toda esta situación en su vida, porque el Eterno lo había llamado a él a consagrar, a Moshe, a ordenar, a corregir. Muchos de nosotros, amén, igualmente pasamos por procesos en nuestras vidas. Cuando nos toca ser maestros de la Torá, nos toca enseñar. Pongámonos de pie para que estemos orando por las ofrendas que hoy nosotros hemos traído a la casa del Adón, por su palabra, por nuestros sacrificios de alabanzas, por nuestras lágrimas, por nuestros sinsabores. Tratemos de comprender las ofrendas, amén. Mi ofrenda de alabanza, mi ofrenda de paz, es porque mi deseo es estar en paz con el Eterno, porque no he caminado conforme a su voluntad. Tráigame la canasta de las ofrendas, por favor. Porque no estaba haciendo las cosas conforme a su voluntad, a sus propósitos. Recuerdan que leímos que había una ofrenda que era la ofrenda que se alzaba, ¿se acuerdan? La ofrenda alzada, dice. Cerremos nuestros ojitos ahí. Padre Yahweh, Padre amado, Padre bueno, tu palabra dice que el Cohen alzaba la ofrenda, que el pueblo presentaba y que él tomaba de las ofrendas que ellos presentaban. Padre Yahweh, en el poderoso nombre de Yahshua Mashiach, que tu pueblo vaya poco a poco entendiendo tu palabra y tu Torah.
entendiendo la ofrenda de Olá, entendiendo la ofrenda de Minjá, entendiendo la ofrenda de Hatat, ofrenda por la culpa, entendiendo la ofrenda de Asham, la ofrenda por culpa, entendiendo la ofrenda de Terumá para la construcción del templo, entendiendo la ofrenda del Shabbat, entendiendo la ofrenda de las fiestas, entendiendo la ofrenda, mi Rey amado, de los votos, para que aprendamos a dar conforme tú nos enseñas y no como antes se nos enseñó que no era conforme a tu palabra. Padre, gracias por todo. Síguenos llevando por senda de justicia. Gracias por esta palabra que hoy tú nos has ministrado, con la cual hoy tú nos has hablado. Seguimos esta semana con la Parashá 26, desde el capítulo 9 en adelante, mi Rey, y capítulo por capítulo, versículo por versículo, nos preparamos para Shavuot, nos preparamos para Sukkot, nos preparamos para Yom Kippur, nos preparamos para Pesach y Hamatzah en este mes de abril. Gracias, Padre, porque yo sé que tu pueblo entenderá y comprenderá que tú tienes planes de bien y no de mal para con nosotros. Gracias por tu palabra en este día. No dejes de seguir bendiciéndonos y acompañándonos, mi Rey. Bendice a aquellos que presentaron la ofrenda por los alimentos en el día de hoy, ofrenda de vegetales. Que nadie se vaya y se vaya a quedar sin comer. Multiplica los alimentos, Padre. Gracias por los hermanos que dan la tzedaká para que todos podamos compartir. Gracias por la tzedaká que los hermanos han presentado para comprar los alimentos, para compartirlos y como familia compartir un rato más. Gracias por todos y cada uno de ellos, mi Rey. Llévanos por senda de justicia, por amor a tu nombre. Amén y amén. Amados en la fe, Shabbat Tov. Tú que estás en casa, entre los hermanos que están en la congregación hoy, por favor, se saludan, se pueden mover su puesto y se desea un Shabbat Tov. Shabbat Tov, Shabbat Tov, mi amado, tú que estás allí en tu casa, que la paz del Mesías no deje de estar siempre a tu lado. Ten shalom, no te preocupes. Si sigues sin entender muchas cosas, es normal. Recuérdate que Pedro no entendía cuando el Mesías le lavaba los pies y el Mesías le dijo: mira, Pedro, lo que tú no has entendido ahora lo entenderás después. Lo que tú no entiendas ahora lo vas a entender después. Shabbat Tov.